Buenas noches a todos. Buenas. Vamos a pedirle de nuevo hoy que vamos a cerrar todos sus micrófonos para optimizar el sonido. Muy agradecida. Bienvenidos sean todos. Tenemos 53 personas, pero ya vamos avanzando. Lo que se integran los demás. La semana pasada teníamos 53 personas. Esperamos que hoy ingresen más. Son 130 los inscritos. De nuevo, reiterarles las gracias por aceptar nuestra invitación a este taller de discernimiento con el padre Benjamín González Vuelta y agradecer a nuestro apreciado padre Benjamín aceptar la invitación que le hizo la Escuela de Formación y el programa de espiritualidad para compartir con nosotros su tema, discernimiento, desde su último libro, una aproximación de su último libro escrito, usted lo está viendo al revés, que ya casi está agotado. Dije la semana pasada que se había agotado prácticamente. Nuestra directora del Centro Belarmino me pidió que le dijera que quedaban algunos ejemplares, muy pocos. Me comentó el padre Benjamín que el libro también se va a reeditar y que va a salir de nuevo en marzo. La otra cosa que le quería decir es que hoy es la segunda sesión y última, así que vamos a aprovecharle a lo máximo y al final yo le invitaré para otro taller que vamos a tener en enero. Iniciamos en enero 15. Como son las 7:02 por ahí, vamos a darle 7:04, vamos a darle oportunidad al padre Benjamín para que inicie su conferencia de esta noche. Bienvenidos todos. Gracias, Cristina, por esas palabras de bienvenida y de acogida. El miércoles pasado partíamos de esta afirmación fundamental. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Nosotros escogemos la vida, para eso discernimos. Esa vida que viene de Dios es el centro de nuestro corazón. Es la vida definitiva, que nunca pasará, que tiene consistencia de eternidad y atraviesa los instantes y las situaciones humanas en las que nosotros vivimos. Transforma toda la persona, la integra, la sana. La vida que viene desde Dios está viva, no se repite como un producto enlatado en los estantes de un supermercado. Siempre está llegando adaptada a la situación nueva que vivimos, en una relación viva y nueva. Pero nosotros no solo deseamos escoger la vida de calidad para nosotros, sino para todos, para los demás. Dios nos necesita. Hay muchas personas despojadas de la vida, hasta sus dimensiones más elementales. Los que participan de este taller están de alguna manera comprometidos con esta vida. Todos necesitamos de otras personas también que nos ayuden. Ya dejamos atrás la carcoma peleando con la pantera rosa. Algo nos habrá enseñado ese progresivo aprendizaje de la pantera rosa en la manera de relacionarse con la carcoma. Pero el símbolo que utilizaremos hoy
Es para hablar de la vida nueva que viene de Dios como algo siempre nuevo. Será el junquillo, la parábola del junquillo. Es una imagen de la fuerza de esa palabra de vida que nadie ni nada puede detener. El padre Novoa era el director de las 2 casas de ejercicios que tenemos en Santo Domingo. Un día lo encontré apesadumbrado en la puerta de la casa de Marresa Altagracia y me dijo: no sé qué hacer para acabar con el junquillo, que me afea la entrada de la casa. Mandé chapearlo y a los pocos días ya estaba ahí de nuevo. El junquillo tiene unas pequeñas raíces que se extienden por debajo y lo cortan aquí, pero aparece más allá. Después mandé chapear y extendí unas piedras blancas, preciosas, sobre esa tierra, pero a los pocos días ahí estaban las hojas del junquillo. Y me dice: ya sé lo que voy a hacer. Echaré una gruesa capa de asfalto y se acabó el junquillo. Pero a los pocos días ahí estaban las hojas frágiles, pequeñas, del junquillo, atravesando felices el asfalto negro. El junquillo es una hierba pequeña, de 5 hojas y unos 10 centímetros de altura. ¿Cómo es posible que unas hojas tan frágiles logren crecer debajo del asfalto, orienten su crecimiento hacia la luz y puedan atravesar el asfalto tan duro? Podemos tomar el junquillo como una de las parábolas que ponía Jesús sobre el granito de mostaza, sobre el grano de trigo, etcétera, que hablan también del misterio del reino de Dios. Vamos a ayudarnos con un sencillo PowerPoint. Vamos a pasar de la carcoma al junquillo. Este asfalto que tenemos aquí está en el centro del Armino. Parece que persigue las casas y los centros de espiritualidad. De lo que se trata, por lo tanto, es de discernir la novedad de Dios que aparece siempre entre nosotros. No importa las circunstancias fáciles o difíciles en las que nos movamos. Vamos a tomar a Pablo de Tarso como la persona que nos va a orientar en su proceso. Pablo era un perseguidor de la novedad de Dios que trajo Jesús y después se convirtió en un creador de la novedad de Dios en la historia. Por eso su ejemplo puede ser muy aleccionador para nosotros. Pablo pasó de la seguridad a la ceguera. Pablo estaba muy bien formado en Tarso y en Jerusalén. Era un hombre muy cualificado académicamente, humanamente. Era un fiel guardián de las tradiciones de sus antepasados. Estaba enteramente entregado a su misión. No andaba con medias tintas, sino que se entregó apasionadamente. Tenía la aprobación de las autoridades. Pero, ¿qué le faltaba a Pablo? Parecía un hombre perfecto, que no le faltaba a nadie. Estaba ciego. No era capaz de ver, de discernir
la novedad de Dios en las pequeñas comunidades clandestinas que perseguía por toda la diáspora judía. Su ciencia y su saber religioso lo encerraban dentro de una seguridad orgullosa, prepotente, destructiva. Hoy también encontramos en nuestra iglesia personas significativas, obispos, sacerdotes, laicos, que se cierran de alguna manera en su poder, su ciencia, su estilo de vida, y vemos que se oponen abiertamente al Papa Francisco. No ven la novedad evangélica de su estilo sencillo, humilde, profético, cercano a los no creyentes, a los no católicos, a los pobres. ¿Habrá en nuestra vida algo que nos ciega, alguna mano que nos retiene? Pues nos vamos a detener nosotros a pasar de la seguridad y entrar en el misterio de la realidad como tuvo que entrar Pablo. Qué impenetrables sus decisiones y qué incomprensibles sus caminos, dice Pablo en la carta a los Romanos. Por ese cariño de Dios, los exhorto, hermanos, a que ofrezcan su propia existencia como sacrificio vivo, consagrado, agradable a Dios, como su culto auténtico, y no se amolden al mundo sino váyanse transformando con la nueva mentalidad para ser ustedes capaces de distinguir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo conveniente y acabado. Es decir, por el cariño de Dios que sienten, por el cariño que Dios les tiene, les exhorto que ofrezcan también su propia existencia como sacrificio vivo, como culto auténtico. En realidad son los gestos de la vida cotidiana, el ritual de esta liturgia. Poco a poco nosotros nos vamos transformando en la vida y los gestos sencillos de cada día, preparar una comida, lavar, limpiar, estar en una oficina, responder llamadas, tomar decisiones importantes. Todo eso se puede convertir en rituales de una liturgia que es la de convertirse en colaboradores de Dios en la construcción de su reino. Este es el punto de partida del discernimiento, la humildad de reconocer que el proyecto de Dios se desarrolla en la historia de manera misteriosa, a veces clara, a veces oscura. Discernir la obra de Dios, su inspiración, su dinamismo, entre instituciones establecidas y poderosas. Tenemos necesidad de ser ayudados. A veces son los perseguidos, los ananías, los insignificantes, los que no saben, los que nos ayudan a entrar dentro de esta sabiduría de Dios. Como a Pablo, él encontró la luz entre los que no eran nada, los escondidos debajo de las piedras, en la comunidad de Damasco. Y desde ahí empezó a mirar el mundo de otra manera. Nosotros encontramos el misterio en nosotros mismos, en la familia, en los procesos sociales, políticos, en los accidentes naturales que tanto hieren a la humanidad. Todas esas realidades nos llaman. Nosotros nos ofrecemos, como nos invita Pablo, para ser transformados en una mentalidad nueva, la mentalidad del Evangelio, y así poder distinguir la voluntad de Dios,
lo bueno, lo prudente. No basta con conocer técnicas o dar algo que yo tengo. Lo importante es entregarse uno mismo. Miramos como Dios mira el mundo, con ojos de misericordia. En los ejercicios espirituales, San Ignacio nos presenta la mirada de Dios sobre el mundo, muy real, pero llena de salvación. Para iniciar este proceso tenemos que peregrinar hacia las entrañas del propio yo. Porque para mí es Cristo vivir y morir ganancia. Porque si vivir en este mundo me supone trabajar con fruto, ¿qué elegir? No lo sé. Las dos cosas tiran de mí y deseo morirme y estar con Cristo. Y esto con mucho es lo mejor. Sin embargo, quedarme en este mundo es más necesario para ustedes, por ustedes. Es decir, Pablo está escribiendo esta carta en la cárcel, está preso. Y desde esa prisión, él entra de sí mismo y esto es lo que él lee en su corazón. ¿Qué será mejor? Dice el poeta Rilke, amo de mi ser las horas oscuras, en las cuales se afinan mis sentidos. En las horas oscuras se afinan los sentidos. Nosotros estamos viviendo en un contexto de claridad, en un contexto de luz, y entramos de repente en un lugar oscuro y no vemos nada. Pero ahí los sentidos empiezan a afinarse y adquieren otra sensibilidad. Los ojos empiezan a ver algo, siluetas, formas, los oídos a escuchar rumores, podemos tantear con los dedos de las manos las paredes. Es decir, en las horas oscuras se afinan nuestros sentidos para ver con más profundidad. Pablo, en la soledad y silencio de la cárcel, entra dentro de sí para descubrir los movimientos del Espíritu y saber qué elegir. Nosotros, en las pequeñas o grandes decisiones, también peregrinamos hasta nuestra hondura para elegir lo mejor. Sin el propio conocimiento y la escucha de nuestra interioridad, no podemos discernir, porque somos unos desconocidos para nosotros mismos. Somos unos desconocidos para nosotros. No es tan fácil entrar en la propia hondura. Toda la cultura que nos rodea nos empuja a la superficie. Con un clic tenemos acceso a la distracción las 24 horas. Se cuida más la apariencia, el ruido que el silencio y la profundidad. La originalidad del propio yo se puede diluir, se desdibuja, se debilita. Pero también tenemos que peregrinar hasta las profundidades del mundo donde Dios trabaja. Sabemos que la creación entera vive gimiendo y sufriendo hasta el presente con dolores de parto. Pero no solo ella, también nosotros mismos, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, anhelando la liberación de nuestro cuerpo. Escuchar el dolor del mundo, ver la realidad difícil, dolorosa del mundo, se asemeja para Pablo a los gemidos del parto. Hay algo que se está gestando ahí en el fondo de la realidad, porque en el fondo de la realidad hay dolor, pero hay algo también más hondo que es la vida nueva que Dios está alentando. No basta con una mirada científica de la realidad, es necesaria, totalmente necesaria, para descubrir todos los adelantos y posibilidades que tenemos. Pero hace falta también una mirada contemplativa, percibir la vida nueva que viene de Dios.
y eso se percibe con una mirada contemplativa. Ignacio nos guía en esa peregrinación hasta la hondura, donde Dios trabaja, crea el futuro y nos invita a unirnos a su trabajo creador. No se puede ni idealizar ni demonizar la realidad. Cuando la Trinidad mira en el mundo, ven el dolor del mundo, ven los conflictos, ven las oposiciones, ven la muerte, ven el pecado. Pero ellos ante esa realidad dicen, hagamos redención, y el Hijo se encarna. En el fondo de esa realidad tenemos que contemplar el Hijo en cualquier situación en la que estemos. Hoy, gracias a los medios de comunicación y tantos adelantos, pues conocemos mejor otros pueblos, religiones y culturas, pero al mismo tiempo estamos saturados de informaciones contradictorias, interesadas, pagadas, falsas, tendenciosas, la posverdad que dice, que es al final lo que queda es no la verdad, sino lo que es más eficiente en la manera de propagarse en muchas ocasiones. Dice San Ignacio en la contemplación del nacimiento, acercarme como si presente me hallase, haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades, con toda reverencia. Esa manera de acercarnos al niño que acaba de nacer en Belén es también de alguna manera nuestra manera humilde de acercarnos al mundo, con todo respeto, no con prepotencia, escuchando, contemplando, no como quien lo sabe todo, esperando que la vida de Dios se nos revele. La contemplación, cuando es sincera, nos lleva a la implicación. Y la implicación, a veces, a la complicación. Pero no habrá que esperar que esa complicación se manifieste como resurrección. Pedimos al Señor que nos dé una manera de acercarnos a la realidad, de tal manera que esté orientada solamente por el deseo de servir al Señor, de servir a la vida del reino, y que esté puramente ordenada todo lo que hay en nuestra realidad interior para descubrir la vida de Dios en la realidad. Si la buena noticia sigue velada, es para los que se pierden, pues por su incredulidad el Dios del mundo les ha cegado la mente y no distinguen el resplandor de la buena noticia del Mesías glorioso, imagen de Dios. Es decir, el mundo tiene sus mecanismos para deslumbrar, para cegar, y para que no podamos ver el resplandor de la buena noticia del Mesías glorioso, imagen de Dios. Vivimos, dice Anthony Giddens, sociólogo inglés, en una cultura de adicciones y compulsiones, pero de poca pasión. Es decir, fácilmente somos llevados de un sitio para otro, de una adicción a otra, pero fácilmente se apaga en nosotros la pasión. Es decir, querer algo profundamente, comprometiendo la persona, comprometiendo la vida. Solamente quiere decir que no tenemos nada más que un solo objetivo en la vida. Y puramente quiere decir con motivaciones sanas, no con motivaciones egoístas. Vivimos en una cultura más afectiva y sensorial, pero al ser bombardeados nuestros sentidos, se puede crear en nosotros corrientes subterráneas que no las reflexionamos, que no somos conscientes de ellas, que no podemos pasarlas por nuestra razón para analizarlas, y andan circulando dentro de nosotros, nos dividen, nos fragmentan y nos arrastran.
donde no queremos. Solo una gran pasión por Dios y por su reino pueden purificarnos el corazón de ambigüedades escondidas en nuestras motivaciones, el por qué hacemos las cosas, y centrar nuestra vida dispersa entre tantas seducciones que nos distraen y nos desintegran. Una gran pasión por Dios y por su reino. Por eso San Ignacio insiste tanto en el examen. Necesitamos el examen, pero no basta. La contemplación del Hijo encarnado nos transformará en esos abismos de nuestro propio yo, que a veces son inaccesibles para nuestro análisis, para nuestro examen, pero que se nos pueden revelar cuando nosotros contemplamos a Jesús. Dios nos sana de nuestras tendencias desordenadas, personales y comunitarias. Dice, ustedes son mi carta, dice Pablo a los Corintios, escrita en sus corazones, carta abierta y leída por todo el mundo. Se les nota que son cartas de Cristo y que fui yo el amanuense. No está escrita con tinta, sino con espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en el corazón. Pone ahí el contraste, Pablo, entre los preceptos que Dios le dio a Moisés en tablas de piedra, por un lado, y por otro, lo que el Espíritu de Dios vivo va trabajando, va labrando en nuestro propio corazón. Jamás nos llegamos a conocer del todo si no conocemos a Dios, dice Santa Teresa. Desde ese conocimiento de Dios, desde ese acercamiento a Dios, nos vamos a conocer también más profundamente a nosotros. Cuando nosotros descubrimos a Dios dentro de nosotros y lo acogemos en nuestro corazón, nosotros podremos movernos de un sitio para otro con libertad. Podemos dejar tierras, tareas, personas, relaciones, trabajos y acoger mejor las propuestas que Él nos hace. Podemos dejar el pasado, que ese pasado nos seguirá alimentando, pero si no lo dejamos, no nos seguirá alimentando, nos apresará y nuestro corazón no podrá abrirse al futuro de la vida que viene de Dios. Nuestra cultura de compromisos débiles favorece decir sí a lo nuevo, pero sin decir no a lo que tenemos que dejar al elegir. Y hay que saber decir hola y decir adiós. Hoy hay muchos compromisos importantes en la vida que se dice sí, sí, cómo no, pero no se ha dejado realmente lo que queremos, lo que serían otras alternativas. La palabra decidir, decisión en francés, significa cortar con la tijera, pero eso no lo hacemos. Entonces, podemos arrastrar posibilidades que están ahí amortiguando nuestro compromiso, están dificultando al acoger plenamente esa vida nueva que viene de Dios. Hay que saber decir hola y saber decir adiós. Cuando descubrimos la propuesta de Dios, esa indiferencia, esa capacidad de dejar cosas, se convierte en una preferencia apasionada. El espíritu que nos ilumina para elegir nos llenará de fuego para crear, porque en definitiva, cuando Dios nos llama a nosotros y nos invita, es para crear con Él, con el Espíritu, realidades nuevas, no solamente dentro de nosotros, sino en el mundo, en la historia.
El don original que viene de Dios nos transforma para ser y crear la novedad del reino de Dios. Dice Pablo, porque Dios los eligió primero, destinándolos desde entonces a que reprodujesen los rasgos de su Hijo, de manera que éste fuera el mayor de una multitud de hermanos. Los llamó para que reprodujesen los rasgos de su Hijo y ayudar como Él. Recojo este testimonio de una judía que ha sido famosa últimamente desde que se descubrieron sus escritos, porque vivía en un campo de refugiados judíos desde donde eran deportados a Alemania para ser quemados. Y ella, desde una experiencia mística de Dios totalmente sorprendente, pues decide no irse a Londres porque podría ir allí por su estatus social y sus relaciones, sino quedarse en el campamento de los que iban a ser enviados a los hornos de gas y para ayudar a las personas. Y dice ella, siempre me ocuparé de ayudar lo mejor posible a Dios. Y cuando lo consiga, bueno, entonces también lo lograré con los demás. Ayudar a Dios, y cuando eso se consigue, también se consigue ayudar a los demás. Ese don que Dios nos da para reproducir los rasgos de Jesús nos permitirá realizar la novedad. Es un don que nos transforma según la imagen de Jesús. Para esta transformación necesitamos liberar el cuerpo y liberar el espíritu de todo lo que nos tenga presos. Eso no nos va a dejar tristes, sino que, como dice el Fabro, dilatación, nos dejará dilatación, consolación del espíritu. Esas pequeñas renuncias que tenemos que hacer en el seguimiento de Jesús, en el servicio a los demás, nos va a dar consolación del espíritu. Nuestra cultura es hedonista y teme las renuncias por pequeñas que sean, pero sí valora una ascesis secular. Hace algún tiempo veía en la televisión de España un grupo de tiendas de campaña en una calle, en un tiempo más o menos difícil. Y esas tiendas estaban llenas de adolescentes, muchachas sobre todo adolescentes, que pasaban ahí semanas y semanas durmiendo en el suelo y comiendo mal. ¿Y todo eso por qué? Porque ellas tenían una gran pasión en su vida. Y esa pasión era poder sacar las mejores entradas, los mejores billetes, para estar lo más cerca posible de sus ídolos, que era el grupo One Direction. Entonces, hay capacidad de sacrificio y de ascesis, lo que algunos llaman la ascesis secular, pero también a veces se apaga la ascesis del reino de Dios, las ascesis que necesitamos para estar ágiles y libres para crear lo nuevo. Este don del Espíritu nos va a ir recreando a imagen y semejanza de Dios, cuyo rostro nos muestra a Jesús. Es sorprendente cómo Dios nos salva a veces. Pongo ahí Margarita. Margarita era una señora que conocí en Madrid, que tenía una hija pequeña que nunca creció. Siempre se quedó del mismo tamaño como nació. Ella era una persona de mucho dinero y tenía enfermeras y personas que cuidaban muy bien a su hija.
pero ella andaba de un sitio para otro en una vida bastante superficial. Un día, al ir a verla, la niña le apretó la mano, un dedo de la mano. Y vio que esa niña, cuando le apretaba el dedo de la mano, cambiaba su expresión. Y ese día le cambió la vida. Comprendió que esa era una vida y que era suya. Y ella empezó a servirla. Después se dio cuenta que no solamente era ella, sino que había muchas otras personas con discapacidades. Empezó a comprometerse en esa línea y encontró una gran felicidad en medio de una existencia vacía que llevaba antes. Bueno, la vida que viene de Dios nos llega a veces de maneras sorprendentes. Tenemos que ser humildes para poder crear la vida que viene de Dios. La humildad significa humus, viene de la palabra humus, que es la parte fértil de la tierra. Y de ahí viene la palabra humilde. Es una palabra bonita, es una palabra bella, no es una palabra despreciable, porque nos está hablando de fecundidad con los pies bien puestos sobre la tierra. Y también nos hace percibir lo que en nosotros no está plenamente integrado. Dice Pablo, yo no hago el bien que quiero, el mal que no quiero, eso es lo que ejecuto. Pero seguidamente dice, cuántas gracias le doy a Dios por Jesús, Mesías, Señor nuestro. Porque Dios se reveló en la humildad de la naturaleza humana con sus fragilidades. La humildad de Dios es el más profundo de sus misterios. Y es en esa humildad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu, como nosotros nos situamos también para ser eficaces. Tenemos que ser muy lúcidos porque en nombre de Dios se pueden hacer muchas barbaridades. Tenemos que buscar la vida verdadera entre trampas. El enemigo apresa con redes invisibles y con cadenas manifiestas. Desde el poder de su cátedra impone, con el humo tóxico confunde y contamina. Es decir, redes y cadenas. No sé si ustedes han visto y recordarán la película La Misión, que recoge el comienzo de las misiones jesuíticas aquí en América Latina. Y en un momento aparecen los indios caminando por sus caminos habituales y de repente caen en unas redes que les han preparado y quedan presos en las redes colgando de los árboles. Y un momento después aparecen atravesando las calles de la ciudad con cadenas de hierro en los pies que van resonando con sus pasos. Por eso el enemigo nos pone redes invisibles que después se transforman en cadenas manifiestas. Nos confunde con su cátedra. Tenemos que ser humildes, tenemos que tener atención a esa realidad. Jesús desde la tierra humilde nos quiere ayudar, a todos sin exclusión ninguna, y envía amigos, no redes y cadenas, sino amigos, con un corazón pobre y humilde, sin ansias de acumular y sin temor ante las humillaciones, porque el que es humilde no tiene temor a la humillación, no se deja paralizar por la humillación. Hoy todos los días se pronuncian listas de los top 10, las alfombras rojas, pero hay alternativas mucho más humanas que nos pueden alentar a nosotros. El crecimiento nuestro aparece en medio del compromiso. A veces, cuando vamos comprometiéndonos,
más, nos parece que nosotros no avanzamos. Nos parece que estamos como presos de nuestra mediocridad y nos desanimamos, nos desalentamos. Pero, dice Pablo, antes sí eran ustedes tiniebla, pero ahora como cristianos son luz, donde florece toda bondad, honradez y sinceridad, examinando a ver todo lo que agrada al Señor. En vez de asociarse a las obras improductivas de las tinieblas, denúncienlas. No sean irreflexivos, traten de comprender lo que el Señor quiere. Es decir, que en medio de nuestras limitaciones que vamos a descubrir, en medio de las limitaciones de nuestros trabajos y nuestras obras que vamos a descubrir, cuando nos sintamos paralizados y abrumados, tal vez por las dificultades que encontramos en el compromiso por el reino de Dios, entonces es cuando tenemos que saber que el Señor está con nosotros y admitir nuestra fragilidad. Dice Santa Teresa en su libro de las fundaciones: tengo por mayor merced del Señor un día de propio y humilde conocimiento, aunque nos haya costado muchas aflicciones y trabajos, que muchos de oración. De propio y humilde conocimiento, que muchos de oración, aunque nos haya costado aflicciones y trabajos, ver nuestro propio yo con sus luces que nos descubren nuestra fragilidad. El propio conocimiento, el darnos cuenta de la sutileza del buen espíritu y del malo en nosotros, es tarea de toda la vida. La propuesta de Dios es siempre nueva, y el mal espíritu trata de carcomer la consistencia y la alegría de nuestras decisiones. Nuestra cultura, más que el propio conocimiento y el examen, favorece la búsqueda de aprobación por redes, favorece la distracción, etc. Se teme la soledad y al mismo tiempo se protege el individualismo con contraseñas electrónicas, etc. Pero nosotros también nos encontramos con personas profundas, con movimientos muy lúcidos que luchan contra la contaminación, con el maltrato de la mujer, que buscan utopías posibles. Ignacio nos pone diferentes exámenes para que nos conozcamos, pero no tenemos que ser perfectos. No tenemos que ser perfectos. En medio de los compromisos vamos a descubrir nuestros límites. A medida que estemos más cerca de Dios, vamos a sentir con más fuerza nuestra mediocridad, pero no tenemos que asustarnos. El Espíritu nos va transformando y no nos deja paralizarnos, no nos deja entristecernos, ni por el mal propio, ni por el mal del mundo, porque el Espíritu, el don de Dios, es más fuerte que el mal de este mundo. El hacer el más, lo mejor, ese es como el deseo y el horizonte nuestro. Dice Pablo: esto pido en mi oración, que su amor crezca todavía más en penetración y sensibilidad para todo. Así podrán ustedes acertar con lo mejor. Que crezca más y más en sensibilidad para acertar con lo mejor. Hoy es frecuente ver en camisetas o en carteles que se ponen Maggi, sobre todo en las reuniones de jóvenes jesuitas, de jóvenes que trabajan en nuestros grupos. Maggi significa más y quiere decir que queremos estar dispuestos para realizar lo más que se pueda. Pero ese más, hay que ver bien lo que significa.
porque ese más no es algo más que deslumbra, no es más lo que parece más eficaz, no necesariamente, sino que más es seguramente lo que Dios me propone a mí en cada momento de mi vida hacer. Y ese más puede ser algo muy sencillo, puede ser algo irrelevante, pero estoy haciendo justamente lo que Dios me propone. Y dentro de ese proyecto de Dios, esa aportación mía es lo máximo que yo puedo realizar. Es lo que hace falta. Por eso San Ignacio pone ahí 4 condiciones para ver lo que es el más. Primero dice, lo que sea más grato a su divina bondad. Ya empieza estableciendo que cuando nosotros queremos buscar lo que es lo mayor, nuestra mejor aportación, lo que sea más grato a su divina majestad. Es decir, hay una relación de amor de Dios hacia nosotros y de nosotros a Dios. Entre Dios y la persona hay una relación de amor. No actuamos para ser amados, sino actuamos porque nos sentimos amados. En segundo lugar, dice, lo que sea a más gloria de su divina majestad. A veces pensamos que la gloria de Dios mayor son las grandes cosas, los grandes actos, las grandes expresiones artísticas. No, la gloria de Dios, dice San Ireneo, es el hombre vivo, es que la persona viva. Esa es la mayor gloria de Dios, eso es lo máximo. En tercer lugar, lo que más bien de mi ánima sea, es decir, lo que me hace más sano, lo que me hace más saludable, más santo. Dios no me ignora, porque a veces nosotros queremos hacer cosas tan desproporcionadas que nos ignoramos a nosotros mismos y nos hacemos daño a nosotros mismos. Y cuarto, dice, lo que mejor servicio sea, es decir, lo que contribuye al crecimiento del reino de Dios. Jesús fue el servidor de Dios y de su reino. Todo discernimiento se comprende desde la Pascua de Jesús. No apaguen el espíritu, pero examínenlo todo. Dice Dulce María Loinaz, poetisa cubana, no cambio mi soledad por un poco de amor. Por un gran amor sí, pero es que el mucho amor también es soledad. Que lo digan los olivos de Getsemaní. El mucho amor también es soledad. Que lo digan los olivos de Getsemaní. Dice el padre Adolfo Nicolás, para seguir a Cristo hay que morir totalmente, pero para vivir totalmente. En el fondo de todo discernimiento hay que estar disponibles para dejar personas, situaciones y para abrirse a la vida nueva. Al dejar realidades que son parte de mí, algo de mi propio yo muere. Solo todo y lo que muere resucita. Hay que examinar el espíritu, que nos purifica el corazón con su fuego y nos enseña. Solo un gran amor puede liberarnos para crear la novedad de Dios. Ese rostro de Jesús que estaba en la casa de Francisco Javier, pues está golpeado, pero tiene una expresión de ternura y le llaman el Cristo de la sonrisa, que es como una afirmación de que el amor, la alegría y de la celebración. No solamente somos responsables del trabajo, somos responsables de la alegría, siempre alegres, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo limpio, todo lo estimado. Miren el mundo y todo lo que sea bueno, todo lo que sea verdadero, ténganlo por suyo, es decir, ténganlo en lo que ustedes están. Decía Nietzsche, un filósofo que ha influido mucho en la cultura contemporánea, cantos más alegres tenían que cantar los cristianos para creer yo que Jesús ha resucitado. Se ve que nunca tuvo la oportunidad de venir por el Caribe, pero bueno, el trabajo y el compromiso. Y somos responsables de la celebración. Bien, Cristina, mira a ver cómo ves. Muchas gracias, Padre Benjamín. Excelente, como siempre. Qué bueno que se alargó.
Entonces nos vamos al grupo, trabajo en grupo, 8 minutos y luego la exposición, unos 5 a 6 minutos. Éxitos. Vamos a comenzar con el aporte. ¿Qué aportan ideas? ¿Qué ideas aportan? ¿O qué tú dices sobre lo que se ha conversado? Se queda con algunos puntos, sobre todo el hola y el adiós, decir adiós al pasado y decir sí a la novedad, abrirnos a la novedad y peregrinar también en las entrañas de nuestro yo, ver nuestras oscuridades. También queremos invitar a contemplar al Hijo encarnado y acercarnos a la realidad en el pesebre. También otro de nuestros aportes, la humildad de Dios, nos gustó mucho eso, es el más profundo misterio. También podemos compartir que también en el examen de conciencia podemos vernos internamente y que haciendo nuestro examen de conciencia podemos abrirnos a esa transformación que sería ya un estilo de vida. Ese es nuestro aporte. Muchas gracias, Miguelina, excelente. La humildad de Dios, que es muy enriquecedor este aporte que el Padre nos ha hecho, de que esa humildad evangélica es profunda. Dice la fecundidad de la tierra humilde. También compartimos la parte de que siempre hay que morir para resucitar. Y a veces queremos resucitar sin pasar por el sacrificio. Y eso es imposible. Entonces, otro aspecto que resaltamos fue que somos responsables de la alegría y que ese es un compromiso que debemos asumir en primera persona y no delegarlo al otro. Y que solo nos podemos liberar a través del amor del Padre. Y que ese amor, Dios en su infinito amor está siempre con nosotros. Nos asiste, nos acompaña. También se resaltó la parte de que su amor crezca cada día más y más en penetración y sensibilidad, en pleno respeto de la realidad y de nuestra persona. Ahí la exponente pues resaltaba que importante, a veces uno creía que el más era lo máximo y más bien es esa realidad. Creo que ya. Yo pude copiar algunas de los aspectos que tratamos, y es que debemos discernir en nuestra vida las bondades de Dios, ser humildes, encontrarnos con nosotros mismos y reconocer nuestro proyecto de vida. Otro aspecto que tratamos fue la luz divina, que realmente en base a que Dios es misericordioso y también tiene ciertos misterios en nuestras vidas. Excelente. Ahora vamos a pasar a las preguntas. A la sesión de las preguntas. Alguien de nuestro grupo preguntaba cómo crear esa conciencia de que no nos llegaremos a conocer. O sea, de que en la vida no voy a conocerme totalmente. Y la otra cosa es si se podría compartir el material del taller. Sí, vamos a contestar ahorita. Bueno, el grupo como tal no tenía preguntas, pero yo tengo una que me surgió de modo cuando que fue que el tiempo se nos fue. Estaba viendo la cita de Reich, que dice que amo de mi ser las horas oscuras en las cuales se afinan mis sentidos. Entonces yo me pregunto y le pregunto también al padre Benjamín, ¿por qué parimos o los sentidos se afinan en las horas oscuras? ¿Por qué justamente en las horas oscuras? Buenas noches, aquí María Luisa. Había una sola pregunta que decía cómo realmente
podemos descubrir la novedad de Dios entre tantas cosas que nos podrían parecer negativas? Una de las compañeras hizo esa pregunta. Y yo tengo también la curiosidad de preguntar, ¿cómo podemos llegar a la práctica? O sea, ¿cómo podemos llevar ese discernimiento? Si hay, ¿cuál es la metodología? ¿Cuáles son los pasos también para el discernimiento y para el examen de conciencia? ¿Cómo es posible lograr conocer el don impredecible de Dios? Dejarse abrir por ese don impredecible. Gracias. ¿Qué pasa si mi yo interno no me gusta? Eso entre el conocerse uno mismo. Esa es mi pregunta. Gracias. Dejamos entonces a Padre Benjamín para que en libertad pueda contestar la pregunta. ¿Cómo aceptar que nunca nos vamos a conocer plenamente? Nosotros tenemos una dimensión de misterio en nosotros y por más que queramos llegar hasta el fondo de nosotros mismos, no podemos llegar. Entre otras cosas porque nuestra persona está abierto al misterio de Dios. Nosotros vivimos en una relación constante con el misterio de Dios. O sea, nosotros estamos abiertos a la infinitud, estamos abiertos y sin esa apertura nosotros nos empequeñeceríamos, nos morimos. Nosotros no podemos ser personas. Entonces, uno a medida que se va comprometiendo en este camino del servicio al reino de Dios, se va dando cuenta de que no se conoce plenamente, porque siempre van apareciendo dimensiones nuevas que uno no sabía que estaban en uno. Pero esas dimensiones nuevas, cuando uno las ve de límite, amadas por Dios, entonces se da cuenta uno que el límite, lo que nos preocupa de nosotros mismos, el límite es la puerta que se abre al abrazo de Dios, se abre a otra novedad, se abre a otra realidad. Pero bueno, todo esto son cosas que necesitaríamos varios días seguidos para poder avanzar. Dejémoslo por ahora ahí. Porque las preguntas que han hecho son todas buenísimas, pero difícil. ¿Por qué los sentidos se afinan en las horas oscuras? Bueno, el poeta pone eso, y nosotros cuando estamos sometidos a una situación por supervivencia, se afinan los sentidos para tratar de situarnos en ese contexto nuevo. Entonces, espiritualmente también, cuando estamos en momentos oscuros, toda nuestra sensibilidad humana y espiritual se afina también. ¿Cómo descubrir la novedad de Dios entre tantas cosas negativas? Todo empieza por la mirada, cómo mirar y cómo nosotros, si creemos que el mundo es amado por Dios o no, porque ese es el comienzo de la fe. Este mundo está amado por Dios y por lo tanto es posible descubrir esa presencia del amor de Dios. Pero hay veces situaciones que son terribles, que uno no puede descubrir y uno entra en un misterio. Por ejemplo, ahora no recuerdo el nombre, pero hubo un judío muy famoso, que es psicólogo también, pues se me ha olvidado el nombre. Él recuerda que cuando él se acercaba a los campos de concentración alemanes, él veía salir por las chimeneas el humo, las volutas de humo, que eran los niños suyos, sus hijos, que estaban quemados, fueron quemados. Y él dice, veía ahí en los rostros de su hijo. Y entonces, a los 50 años de haber escrito eso, le escribe a Dios, Señor, yo creo que ha llegado la hora de reconciliarnos. ¿No eran también tus hijos los que eran quemados? No eran solo mis hijos, también eran los tuyos. Es decir, pero bueno, son experiencias hondas, profundas que Dios va dando. Los pasos del discernimiento que preguntaba María Luisa, Merilú, familiarmente, amistosamente, bueno, eso sí que ahora sobrepasa todas las posibilidades de explicarlo así en tan breve tiempo. Pero esa pregunta yo la voy a guardar
La voy a guardar para cuando nos encontremos. ¿Qué pasa si mi yo interno no me gusta? Bueno, y yo pregunto, ¿y si en vez de someterlo a la mirada mía, dejo que Dios mire mi yo interno? ¿Qué pasa? Si yo veo que Dios mira mi yo interno y lo ama, tal como es, pues a lo mejor yo empiezo también a amarlo y a tener la posibilidad de transformarlo, de que aparezcan dimensiones nuevas en mi propia persona. Pero ocultándolo, rechazándolo, no me va a gustar más, porque lo voy a llevar dentro ahí como un grito de protesta permanente. Pero si lo miro con la mirada de Dios y veo cómo Él me ama, cómo Él acepta mi yo interno y lo que me ofrece, tal vez es distinto. Bueno, yo quisiera decirles, mire, una cosa voy a poner, yo sé que me he pasado de tiempo, abusado de la paciencia, pero todo este proceso que hemos descrito supone una relación con Dios muy honda, y esa relación con Dios va a pasar por muchas de las cosas que ustedes han dicho, de no ver, de oscuridad. Entonces yo voy a poner un salmo que está con música también, donde se van como describiendo las distintas situaciones espirituales por las que nosotros vamos atravesando en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, cuando decidimos ponernos al servicio de la vida nueva. Entonces yo se lo voy a poner, dura muy poco, pero me parece que es un resumen muy bueno. Y después ya le dejamos la palabra a Cristina. Vamos a ver.
tengo más que decir, Cristina. Yo creo que tú lo vas a decir cómo este material va a estar accesible a las personas, ¿verdad? Sí. Pues en tus manos y en tu palabra quedamos. Antes de pasar los micrófonos a nuestra directora, es que estamos muy, muy felices, muy alegres por la acogida que la invitación de este taller ha tenido. Voy a dejar con una persona a la cual estamos muy agradecidos, los laicos que trabajamos en el Belarmino, y es a nuestra directora Grace Rodríguez. Buenas noches a todos. Así como dice Cristina, vamos a ser breves. Agradeciendo muchísimo a ustedes, de verdad que sí, por el apoyo y por estar aquí presentes. Entendemos que ha sido de muchísimo provecho esta experiencia y sobre todo darle muchas gracias al padre Benjamín. Yo sé que para él fue un poco complejo en algunos momentos, pero agradecemos muchísimo su disposición y todo el material que ha preparado para nosotros. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, padre, de verdad que sí, esperamos vernos pronto en la Escuela de Ignacianidad o en cualquier otra actividad. Les informaremos por las mismas vías que siempre les llegan las informaciones. Buenas noches a todos y gracias.